Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Club Cuántico. Hoy estamos con un muy interesante invitado, nuestro amigo doctor en biología, Armando Mujica, de la Universidad Católica del Norte, nuestra competencia como universidad, pero siempre amigo. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Marco? Un gusto saludarte. Armando, bueno, el ciclo de este Club Cuántico del año 2013 tiene que ver con hombre y sociedad. Y quisiera consultarte respecto también de tu profesión, un tema, lo habíamos conversado antes del programa, hace algunos días, es la importancia del mar. Seguramente vamos a llegar a conversar respecto de tu propio tema, pero yo quisiera que nos explicara un poquito por qué el mar es importante desde el punto de vista de la biología, la riqueza que tiene como elemento, etcétera. Bueno, en el país nuestro, o sea, que tenemos más de 4.300 kilómetros longitudinales de costa, es el límite más grande que tenemos con algo. Nosotros nos encontramos de frente al mar y con una tremenda riqueza en lo que eso significa como medio, y teniendo en consideración que el 70% aproximadamente del planeta está cubierto de mar. Entonces, el conocer el mar ya es un desafío. Y además que los recursos que se pueden extraer o cultivar en el mar, yo diría que es la perspectiva futura del desarrollo de la humanidad, teniendo en consideración que la curva exponencial y sostenida que tiene el aumento de la población humana requiere de alguna manera el explotar los recursos que van a permitir la alimentación para los seres humanos. Ya lo están necesitando y en lo futuro. Armando, respecto a ese mismo tema, una consulta sobre la biodiversidad marítima. ¿Hay alguna diferencia con la terrestre? ¿Es mucho más amplia, mucho más rica o son equivalentes o diferentes, sencillamente? Mira, hay varios datos al respecto. Por ejemplo, pensando en nuestro mar que está entre aproximadamente los 19 grados de latitud sur hasta el 55 en continente americano, no obstante que tenemos eh, congeladas las reclamaciones antárticas por pertenecer al Tratado Antártico, más las costas insulares que tenemos en la isla de Juan Fernández, las islas de Venturá, que son islas oceánicas, más Isla de Pascua y Salas y Gómez. Tenemos una variedad de ambientes marinos que hace que tengamos en las costas una gran biodiversidad, tremenda. Ahora hay que tener en consideración que en el océano, las costas de los océanos, la zona que se llama nerítica, significa aproximadamente un 10% de la superficie del océano. El 90% es zona oceánica, que le llamamos nosotros, nerítico es lo costero, o sea, hasta donde llega la ¿Hay plataforma diferencia costera. entre las profundidades de lo costero Sí. y...? ¿Sabes esto que es sumamente interesante? Bueno, a mí me encanta esto porque es mi vocación, pero lo concreto está en que en el sistema terrestre, nosotros le decimos sustrato dependiente. ¿Ya? Todo se mueve en dos dimensiones, o sea, en un largo y en un ancho, un plano. Mientras que en el mar son tres dimensiones, un volumen en el cual hay un largo, un ancho y un alto. Eso significa, para entenderlo, que los factores limitantes de la vida en tierra son la luz, el agua y los nutrientes. Y están todos en el plano. Mientras que los factores limitantes en el mar son la luz y los nutrientes. El agua es lo suficientemente Claro. abundante. Entonces, pero el problema está en que la luz tiene un factor de extinción que son los primeros metros solamente donde se puede hacer fotosíntesis. Por la decantación de la materia orgánica, las mayores concentraciones de los nutrientes, que es la forma inorgánica de la materia, o sea, la materia orgánica se va descomponiendo y formando los nutrientes, que es la materia inorgánica, está generalmente por gravedad sobre los fondos. Entonces, cuando uno habla en la zona oceánica, está hablando de no sé, más de 200 metros, pero 800 hasta 14.000 metros en las fosas más profundas. La forma física de poder llevar los nutrientes a superficie para que ocurra
La producción primaria es mucho más... Disculpa Armando, ¿y remota. es posible investigar a 14.000 metros de Sí. profundidad la Oye, vida? o ¿Hay sea, vida posible a 14.000 metros? y la hay, y sabes tú que más de lo que uno esperaba. Pero lo concreto está en que, claro, uno manda sensores remotos hacia profundidad, son equipos que soportan la presión principalmente, y hay vida hasta mucha profundidad, y es increíble las adaptaciones que tienen esos animales. Tengo un colega que trabaja en la universidad, Javier Sellani, que trabaja en, en en el vento, en el sustrato profundo, y cada muestra que saca vienen animales nuevos. Ya ha descrito varias especies nuevas. Hay muchas más de lo que uno se imagina. Pero lo que te estaba contando yo de que hasta los 200 metros, que se supone que es hasta donde hay efecto del oleaje, de las corrientes, surgencia y fenómenos físicos, hace que los nutrientes puedan emerger desde el fondo y se juntan los dos factores limitantes. Entonces la zona nerítica es la zona más productiva del océano. Tanto así que proporciona el 90% de la producción del océano en la zona nerítica. Y en la zona oceánica, que era el 90% restante, no alcanza el 10%. O sea, así de drásticamente. Impresionante. Sí. Armando, ¿cuál es tu trabajo específico en materia de biología? Ya, yo, este es un paréntesis, ¿eh? Creo que a mí, en lo personal, no me es cómodo el término de biología marina. Ujú. Ya, porque yo siempre he pensado que si existe la biología marina, debería existir una biología terrestre, pero nadie se atreve a nombrarla. Los procesos biológicos son, en términos generales, iguales en Son tierra. similares, no hay grandes diferencias. Claro, o por último los animales que viven en cuerpos de agua continentales, que le decimos agua dulce, son iguales o similares a los que ocurren en el mar. O sea, la genética, la fisiología, la embriología, son para todos los animales iguales. Entonces yo más bien hablo de oceanografía biológica. Yo trabajo en oceanografía biológica y particularmente en componentes animales que se dejan llevar por las corrientes, que es el plancton, Ujú. y dentro del plancton se separa lo que es animal de lo que es vegetal, o sea, fitoplancton, lo vegetal, y yo trabajo en zooplancton. Y trabajo en lo que son la composición de comunidades con las diferentes poblaciones y sus dinámicas, en lo que es lo planctónico. Eh, Armando, una consulta. ¿Es un mito esto de la depredación de los mares o es cierto que hay una sobreexplotación industrial de la riqueza marítima? Mira, es un hecho que, bueno, yo a mis alumnos siempre les digo, hace 14.000 años o más a lo mejor, el hombre pasó de ser un nómade recolector a ser un sedentario que se estableció en poblados, y, y eso se logró solamente porque él pudo cultivar, ¿ya? Cultivar, qué sé yo, vegetales, animales. Y eso le permitió estar en un lugar y ya no seguir recolectando. Pero sin embargo hoy en día se sigue recolectando, o sea, siendo un nómade en los mares. No es que nos vayamos a establecer en un lugar Ujú. determinado, pero seguimos recolectando, y ese es el poder de lo que es la acuicultura. Hoy en día las cuotas de captura de los diferentes recursos marinos han llegado a su máxima expresión. Ya no se puede cultivar, o sea, capturar más de lo que se está capturando en la actualidad. Es más, Chile en la década de los 80 y 90, como pesquería cerquera, fue cuando obtuvo los mayores volúmenes de captura. Y la mayoría de los recursos importantes están en la cuota mínima, para no decir que han sido Ujú. sobreexplotados. Yo pienso que el asunto va por el cultivo marino. Sí, pero una pregunta, o se produjo en algún momento, por ejemplo, desaparición de especies por este excesivo, o eso no es eso es poco probable? Hay desaparición de especies, sí, esa es una realidad, pero en general, como en el mar, no logramos
causar el daño que podemos hacer en tierra, porque siempre hay algún refugio para alguna de las especies, es menos factible que desaparezcan especies, por decirte algo, lo que significó la desaparición del dodo al comienzo del siglo pasado, que era este pájaro grande que le sacaban las plumas ¿ya? Y desapareció y ya no se encontró ni uno más, no tuvieron ni idea en qué momento lo exterminaron. Ahora, por ejemplo, recursos nuestros que están siendo susceptibles de ser exterminados, entre comillas, siempre queda alguna población remota por ahí que pueda repoblar lo siguiente, siempre y cuando uno tenga algún control sobre estas poblaciones. ¿Cómo es el manejo? Oye, yo tengo muy poco conocimiento respecto de acuicultura, pero ¿cuáles son los procedimientos, las técnicas que se ocupan en estas áreas? Mira, dependiendo del recurso, porque hay recursos que viven sobre un sustrato, que son los bentónicos, otros que viven en la columna de agua, y si son peces son los nectónicos. Van a ser diferentes las técnicas de cultivo. Lo que tienen en común ambos es que siempre tienen larvas pelágicas. O sea, cuando digo larvas, o sea, son del plancton, y eso es lo que a mí me fascina y es uno de mis motivos de estudio. Cuando son larvas y huevos, son componentes del plancton. Ahora, esa es una etapa que es muy importante porque la estrategia reproductiva de los animales que tienen fecundación externa es tener una gran producción de gametos, puesto que la mortalidad que ocurre entre la fecundación y la primera alimentación que ellos tienen es del orden del 90%. Es muy alta. Muy alta. Es muy alta, por la estrategia reproductiva. Son pocos los animales en el mar que tienen cuidado parental. La mayoría no tienen cuidado parental, por lo tanto tienen estrategia de producir una gran descendencia sabiendo que va a morir un porcentaje muy alto. Ahora, la función del acuicultor es disminuir esa mortalidad natural, ¿ya? Si yo la disminuyo un 50% ya es un éxito. Ahora, para disminuirla tengo que conocer todos los factores que están siendo limitantes para el desarrollo de esas poblaciones y además tener en consideración que la acuicultura, como todos los cultivos, es una lucha constante contra la naturaleza. La naturaleza siempre está imponiendo el ritmo de aumentar al máximo la diversidad, mientras uno como cultivador, y en particular en lo que estamos hablando de acuicultor, requiere disminuir al mínimo la diversidad, o sea, tener una sola especie y tratar de sacar todos los componentes que van a poder competir o predar o de alguna manera interferir en la relación interespecífica de la especie objeto. ¿Y en qué ámbito se maneja eso? Por ejemplo, entiendo que se desarrollan medicamentos para evitar que tengan infecciones los peces. ¿Cuáles son los otros ámbitos donde uno tiene que trabajar para mantener esa especie libre de depredadores, libre de peligro? El problema está en que para que una comunidad... Se ve difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil, se requieren muchos recursos materiales y humanos como para poder trabajar en esto. Yo diría que lo principal es determinar cuáles de las relaciones interespecíficas e intraespecíficas son las que van a producir algún deterioro en el recurso que me interesa. Y además, teniendo claro cuáles son los que no me van a causar problemas, a lo mejor dejar al lado los que me van a causar problemas. Como ejemplo, las balsas jaula de los salmones en el sur. Yo diría que los problemas más grandes o más visibles que tienen, y por eso digo los más grandes, son los lobos, que encuentran en la balsa jaula un refrigerador completo lleno de comida. Entonces el interés es meterse adentro. Por eso tienen que tener unas mallas loberas externas. Por otra parte, cuando le tiran el alimento, es alimento también para las aves, entonces tienen que tener una malla
sobre las balsas jaulas para que no le coman el alimento las aves. Pero hay una serie de componentes que son microscópicos, que son a lo mejor los más peligrosos, que van a significar todas las enfermedades que se pueden propagar. Armando nos estaba comentando que además de este conjunto de peligros como los lobos marinos, las aves, para desarrollar la acuicultura existen otros que son seguramente agentes patógenos, de microorganismos que además atacan a la... Sí. ¿Cómo se trata eso? ¿Tienes que desarrollar medicamentos? Bueno, hay medicamentos y hay que tener en consideración que... ¿Hay manipulación genética con los peces, por ejemplo, para hacerlos resistentes a ciertas Sí, enfermedades? hay algún tipo de manipulación genética, no tanto para resistencia, sino que, por ejemplo, lo que se hace con tratar de conseguir solamente individuos que crezcan y no desarrollen o no inviertan mucha energía en desarrollar gónadas, ¿ya? Entonces ahí hay manipulación genética que se hace al respecto. O sea, me interesa que crezca el individuo y no que destine energía. No que se reproduzca. Exactamente. Salvo el grupo que yo necesito para producir los gametos. ¿Pero eso se hace genéticamente con manipulación genética o es un proceso que se hace en el momento que ya tengo el...? No, se tratan de producir triploides, ¿ya? Entonces esos no son... Impresionante. Claro. No, lo que pasa es que tienen una modificación genética que los hace ser no machos ni hembras, ¿ya? Tienen, o sea, no tienen sexo en términos simples, que les permite a ellos ser individuos que no destinan energía a madurar gónadas. Y eso significa que crecen nomás. Pero eso es algo que se está haciendo. Espero que eso se aplique solamente a los peces. Bueno, yo también. Pero sabes tú que en respecto a las enfermedades, antes de entrar a tener antibióticos y baños de diferentes compuestos químicos que erradiquen ciertas enfermedades, ya sean de ectoparásitos o endoparásitos, yo creo que hay que tener una mentalidad bastante amplia en lo que significa el tener una gran concentración de individuos de una sola especie en un medio en que es natural, pero yo lo aíslo con jaulas. Con balsas jaulas estamos hablando de una salmonicultura o de peces cultivados en jaulas. Ellos están interfiriendo en el ambiente, esa gran concentración de peces. Entonces, por ejemplo, la cantidad de heces de esos peces está pasando de la balsa hacia abajo. Entonces están quedando una cantidad de materia orgánica muy grande en el sustrato que si, lo que hablábamos anteriormente, si se homogeneiza la columna de agua, significa que esa materia orgánica que puede haberse degradado en inorgánica puede llegar a superficie y se produce un bloom o un desarrollo explosivo de fitoplancton y eso a lo mejor me va a dañar a mis peces. Entonces, yo digo que para tener un éxito en el cultivo uno tiene que saber muy bien cuál es el efecto que uno está produciendo en este ambiente. Además que en el ambiente acuático la propagación de microorganismos es más simple que lo que ocurre en un medio aéreo, ¿ya? Alguien tose cerca de uno y lo puede contagiar, pero hay otras enfermedades que si no hay contacto no se va a contagiar. En el medio acuático es favorable para que por lo menos tengan una corta vida bacterias o virus que puedan propagarse de un centro cultivo a otro, y ese es un problema que uno debe tener muy claro y estar muy consciente de eso para poder evitarlo. La mejor cura es evitar que uno incurra en errores que pueda significar la propagación de Armando, volviendo un poquito a tu trabajo, lo que tú haces tiene que ver con esto específicamente o... Mira, tú nos comentaste algo, ¿no? Sí, no directamente. Yo trabajo en individuos planctónicos, zooplancton y particularmente... ¿Por qué es tan importante el plancton? Para que lo entienda el público. Sí, el fitoplancton es el primer nivel trófico de la trama trófica del mar, ¿ya? Y a lo mejor la gente no lo sabe. Los vegetales en la tierra son visibles, ¿ya? Y esos son los que producen, son los productores primarios. En el mar, si bien es cierto nosotros conocemos las algas,
y hablamos de cochayuyo, el güiro, el luche, qué sé yo, la lechuguilla que le dicen a la vulva, un montón de macroalgas le decimos nosotros. Pero esas macroalgas no alcanzan a generar el 10% de lo que es la producción primaria en el mar. La producción primaria en el mar está principalmente generada por algas microscópicas, que es el fitoplancton. Y cuando digo algas microscópicas me estoy refiriendo a que cada individuo es unicelular. Ese es el principal productor primario. Entonces, su estudio, su dinámica, su abundancia, su diversidad es determinante. Y de ahí vienen los consumidores primarios, que es el plancton, el zooplancton, ya que en los individuos que yo trabajo. Y además que la importancia que tiene este plancton está en que hay una parte que son individuos que solamente una parte de su vida son componentes del plancton. Y ellos nosotros le decimos meroplancton, que son las larvas de peces, de crustáceos, de moluscos, de equinodermos, o sea, de todos los animales que nosotros conocemos en el mercado, todos ellos tienen larvas que son planctónicas. Y justamente en esa etapa es cuando ellos pueden ir a colonizar nuevas áreas, y es en la etapa donde muere la mayor cantidad de esos individuos de la descendencia que hablábamos anteriormente. Eso es lo que tú haces estrictamente. Exactamente, yo trabajo con principalmente crustáceos planctónicos. Armando, estamos llegando al final del programa. Yo espero que nosotros sigamos conversando más adelante respecto de este interesante tema. A mí el mar es una cosa que me fascina, siempre me ha gustado. Creo que erré mi profesión. No sé si debo hacer lobo marino o una cosa parecida. Quiero agradecerte tu buena voluntad por haber participado en el Club Cuántico. No sé si quieres decirle algo al público. No, encantado, Marco, de haber venido a comentar de lo que para mí es mi vocación. Y no sé, yo pienso que el mejor mensaje es decirle a la gente que el mar no es un lugar inagotable, ¿ya? Es un ecosistema que es diferente al que nosotros siempre nos han enseñado, que tenemos que tratar de entenderlo y cuidarlo, porque muchas veces se piensa que como es tan grande, podemos usarlo de basurero. Así es, a cuidar el mar entonces. Muchas gracias, Armando, muy buenas noches, amigos, y los esperamos en 15 días más con un nuevo programa del Club Cuántico. Sí.